tomar en cuenta la propiedad más importante de una esfera, que es el radio de la esfera, ¿no? En este caso, el radio va a ser dato, indica dentro de los valores que necesito tomar en cuenta inicialmente la carga, ¿no? Vamos a colocar entonces carga, que es igual a 8 nanocoul, y el diámetro de esta esfera 35 centímetros. Ya. ¿Algún otro valor adicional en este aspecto? Absolutamente nada. En el inciso A me pide hallar el potencial eléctrico de esta esfera en esta condición, y en el inciso B me pide hallar el potencial eléctrico a 60 centímetros de la superficie. Entonces, nuevamente el potencial a una distancia aproximadamente de 60 centímetros. Una de las cualidades importantes de una condición esférica o circular es precisamente la relación que existe entre el diámetro y el radio, que me indica que el diámetro es 2 veces el radio, ¿no? Simplemente para recordar, nosotros identificamos que el radio es la distancia a cualquier punto extremo de la esfera, desde el centro de esta. Este es el radio, ¿no? En cambio, el diámetro viene a ser la distancia entre un punto hacia otro punto extremo, pasando por el centro. Allí, ¿no? Esto vendría a ser el diámetro. Como sabemos que la parte central a cualquier punto extremo es el radio, de acá sacamos de manera gráfica que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Uno de los datos importantes que me da acá es prácticamente el diámetro. Vamos a arreglar esto. Diámetro, ¿no? Entonces voy a hallar el radio primero. Yo de acá voy a despejar R, y ese 2 que estaba multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, radio es diámetro entre 2. El radio de esta esfera es 35 centímetros, que es el diámetro, dividido entre 2. ¿Cuánto vendría a ser el radio entonces? Es una división fácil. ¿Cuánto es? 17.5 centímetros. Entonces, ahora, una vez teniendo el radio, lo que yo voy a hacer es prácticamente tomar en cuenta cada una de las ecuaciones que ya había conocido hasta ahora. Lo que era constante hasta este momento era prácticamente la relación entre el potencial eléctrico, la carga y la distancia de separación. Vamos acá. Esta vendría a ser la ecuación que hemos utilizado hasta este momento. Lo que vamos a hacer ahora es más bien tomar en cuenta esta misma relación, pero en función al radio que vamos a tener. En una esfera existen propiedades fundamentales. Una de esas propiedades fundamentales está en función al radio. Cuando hablamos de condiciones energéticas, porque cuando hablamos de potencial eléctrico estamos hablando de relaciones de energía también. La distancia, habíamos hablado del centro a cualquier punto. Los potenciales eléctricos en la superficie, me refiero a la parte extrema, van a ser prácticamente en la misma relación, idénticos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a tomar en cuenta. Ahora, de acuerdo a la distancia de separación, el potencial eléctrico en cualquier punto va a ser prácticamente el mismo, de donde yo voy a determinar
debido a esta situación de la distancia, vuelvo a repetir, el potencial eléctrico, donde el potencial en el punto A, yo quisiera llamar acá punto A, punto B, punto C, punto D o punto N, entonces el potencial va a ser igual en cualquier punto de la esfera, por esa situación de la distancia. Esta ecuación también se convertiría en potencial de la esfera, en este caso, es igual a la constante por la carga entre el radio. Si lo tomo en cuenta al radio en esa condición, tendría que ser entre R mayúscula, ¿no? Eso es lo que yo voy a utilizar particularmente. Entonces, para esta esfera, toma en cuenta esas condiciones. Vuelvo a decir, en cualquier punto de la superficie externa, el potencial va a ser el mismo. Entonces, es por eso que la mayoría de los aparatos en la actualidad utilizan condiciones esféricas para mantener esa energía y que sea prácticamente equilibrada y equitativa en varios puntos. Listo. Observo mis datos, la mayoría están en condiciones similares, pero lo que yo necesito hacer es prácticamente llevarlo al sistema internacional. Acá tengo mi radio, que son 17.5, acá le voy a poner radio. .5 centímetros, le voy a convertir a metros, 0.175 metros. Y lo mismo debo hacer con la carga. La carga era prácticamente 8 nanocoulomb. Y voy a utilizar un factor de conversión para transformar estos valores. Un nanocoulomb va a tener 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Elimino y va a salir el valor 8, pero vamos a colocar 8 por paréntesis 1 por 10 a la menos 9 entre 1 igual 8 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Qué hacemos entonces acá? Simplemente reemplazar. Ya he colocado los demás valores y necesito hallar el potencial eléctrico de la esfera. Entonces, para colocar la esfera, voy a colocar esta ecuación. Estamos con esta ecuación. La constante K por la carga entre el radio. Reemplazo entonces. La constante es 9 por 10 a la 9. Su unidad Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Esto está multiplicado por el valor de la carga, en este caso 8 por 10 a la menos 9 Coulomb entre el radio. Y el radio yo he transformado a unidades del sistema internacional, vendría a ser 0.175 metros. Para la esfera entonces no va a cambiar mucho. Sin embargo, debo verificar las unidades. Esta con esta se elimina y esta también. ¿Cuánto me saldría el potencial eléctrico de esta esfera? A ver, vamos sacando. ¿Cuánto le sale? Acá por el momento me sale 411,429 por
metro sobre Coulomb. Ese es el valor para esta esfera. Si coloco en su unidad referencial, tenemos 411,429 voltios, ¿no? Listo. Hasta ahí tendríamos el inciso A resuelto. El inciso B me indica el cálculo del potencial eléctrico a 60 centímetros de la superficie de la esfera. Pues como sabemos que el potencial eléctrico es proporcional a la distancia, vamos a suponer que esto va a ser mucho menor. Entonces colocamos en una parte la esferita. Desde su centro, habíamos dicho, hasta la superficie va a tener una relación llamativa. Pero desde ese centro yo voy a colocar un punto determinado, que voy a llamar punto P, que es aproximadamente, dice, 60 centímetros. Entonces tomo en cuenta desde la superficie 60 centímetros. Esta relación es la que voy a tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Qué hago entonces? Voy a volver a la misma ecuación. Entonces el inciso B, la ecuación me dice potencial. En este caso va a ser el producto de la carga por la constante K dividido entre el radio, era para la esfera, pero acá es distancia. ¿Qué diferencia va a tener acá? La distancia particularmente, ¿no? Habíamos dicho el centro es el que va a estar como referencia, pero yo sé que desde la superficie hasta el centro, o sea, esta esfera tiene un radio aproximadamente de 17.5. Y esa distancia es la que necesito relacionar. Entonces acá va a ser potencial para este punto P igual a la constante 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado multiplicado por la carga. Y la carga es 8 por 10 a la menos 9 Coulomb entre la distancia. Y la distancia para este caso va a ser los 17.5 centímetros. Aquí le pondré centímetros. Más los 60 centímetros totales de la distancia del punto P a la superficie de la esfera. Acá necesito hacer una transformación. Entonces, en total serían 77.5. A ver, vamos a colocar. Esto vendría a ser 77.5 centímetros. Yo necesito transformar a metros. 100 centímetros hace 1 metro. De donde me saldría 0.775 metros, ¿no? Con ese valor voy a trabajar. Entonces, para mi calculadora vendría a ser en esta condición, ¿no? Reemplazo 9 por 10 a la 9 por paréntesis, arriba tengo 8 por 10 a la menos 9 y abajo tengo en total 0.775. ¿Cuánto le sale? Elimino unidades. 92,903. 92,903. Vamos. 92,903. La unidad que me queda es newton por metro
sobre Coul o 92,903 voltios. Acá estamos comprobando nuevamente otra condición. A mayor distancia, en este caso la distancia es 0,775, el potencial va a ser menor. A menor distancia, en este caso 0,17, el potencial es mayor. Así sea una esfera, ¿no? Me dice una esfera metálica pequeña de 8 centímetros. Está cargada con 60 coulombs. Se halla aislada a otra de 15 centímetros de radio. Entonces están separadas ambos primero, ¿no? ¿Cuál será el valor de la carga eléctrica? Dice. Tomando en cuenta que la esfera grande, bueno, ¿cuál será el valor de la carga eléctrica de la esfera grande cuando se conectan mediante un conductor? Entonces, lo que yo necesito es identificar esas propiedades particulares del conductor y en base a eso poder desarrollar el cálculo. En este caso, el valor de la carga de la esfera grande. Entonces, voy a colocar mis datos, pero también voy a realizar un gráfico de referencia que me pueda o servir más bien para poder colocar los valores de cada uno de estos elementos que voy a tomar en cuenta. Entonces, colocamos datos nuevamente. A ver. Colocamos datos. Yo tengo datos acá. El radio de la primera esfera son 8 centímetros. Después dice la carga 1, también le pondré, son 60 coul. El radio 2 va a ser igual a 15 centímetros. Y me está pidiendo el valor de la carga COSUB 2. Entonces, en base a estos datos, voy a trabajar. Está el gráfico allí de referencia. Necesito determinar el radio del primer cuerpo, vendría a ser el radio pequeño. A ver. No está ahí. Este vendría a ser el radio 1. Y acá vendría a estar el radio 2. Estos dos radios me van a servir para poder relacionarlos y poder identificar las propiedades similares que tendrán cada uno de estos. COSUB 1 acá y COSUB 2 acá. Entonces necesito hallar el potencial en relación a estas dos esferas. Existe una fuerza que va a estar proporcional a una condición central y a la distancia de separación entre estos dos puntos. Me indica acá en el enunciado el valor de la carga eléctrica cuando se conectan mediante un conductor. Al conectarse mediante un conductor, el valor de esta carga me va a dar la relación principalmente de que el potencial en el punto 1 va a ser igual al potencial en el punto 2. Hablando en el punto 1 para la esfera 1 y en el punto 2 para la esfera 2. Una de las condiciones fundamentales acá. Entonces, lo que me queda es reemplazar los valores. Esta ecuación voy a reemplazar. Potencial 1 vendría a ser la constante K, la carga 1 entre el radio 1. Para el potencial 2, la constante K, la carga 2 sobre el radio 2.
de donde puedo eliminar K, ¿no? Y me quedaría el valor de la carga 1 entre radio 1, la carga 2 sobre radio 2. Habíamos indicado que el beneficio de las esferas es que en cualquiera de sus puntos en la superficie tiene el mismo valor. Y al estar conectados por un conductor, se supone que la energía que pase de acá debe ser igual a la que se recepciona en el otro punto. Eso de manera fundamental. Como necesito hallar la carga Q2, voy a despejar. En este caso vendría a ser Q1 sobre R1 y R2 que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar. Viene a ser Q2. Ordeno un poquito la ecuación, va a ser Q2 igual a Q1 R2 entre R1. Esta viene a ser la ecuación que voy a utilizar. Por lo tanto, entonces, para hallar la carga Q2, simplemente necesito reemplazar. La carga Q1 en este caso es 60 coul. El radio 2, en este momento no lo voy a cambiar de unidades, 15 centímetros, y el radio 1, 8 centímetros. ¿Por qué no he cambiado? Porque ambos están en la misma unidad y se pueden eliminar. Y lo que me resta acá es simplemente dividir 60 por, a ver, acá vamos a hacer 60 por 15 dividido entre 8. ¿Cuánto me sale? $112,5. Ya, 112,5. Verificamos. 112,5 cubos. Entonces es el valor de la carga. Y hasta allí estaría resuelto este segundo ejercicio de potencial eléctrico de esferas conductoras. Hasta acá estaríamos tomando en cuenta todos estos conceptos de potencial eléctrico. Y lo que restaría en este punto es principalmente introducirnos hacia otro tema de avance. Este nuevo tema es prácticamente una relación complementaria a estos temas que hemos desarrollado, pero en una nueva unidad. El tema es capacidad eléctrica. Acá ya existe una diferencia abismal, por ejemplo, en las unidades que necesitamos tomar en cuenta. ¿Qué unidades? El coul, estamos tomando en cuenta el voltio y vamos a conocer una nueva unidad también llamada faradio, que es una relación entre estas dos, ¿no? Y tomaremos en cuenta esta nueva relación también. Tenemos todavía un tiempo. Por lo menos vamos a explicar una condición. La capacidad eléctrica es una propiedad que posee y que se considera a través de la energía eléctrica y condiciones de electricidad que se da en algunos dispositivos para almacenar cierta cantidad de energía. Esta capacidad puede estar dada por la consistencia de este dispositivo, la construcción, el material con el cual está elaborado y los tipos de aislantes que puedan tener, ¿no? Entonces, la capacidad es principalmente de los conductores. Los conductores de la electricidad, habíamos dicho, por perfección son los metales, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta constitución de los materiales, podríamos decir que la capacidad está desarrollada en ese sentido. La capacidad de carga eléctrica es capaz de guardar esta condición eléctrica en un conductor, almacenar esta energía.
por una unidad de diferencia que se relaciona con el potencial eléctrico que lo hemos desarrollado. Esta capacidad responde a esta ecuación. Capacidad entonces ahora es C mayúscula, que está relacionada con la carga y el potencial eléctrico de este elemento. Entonces, hasta acá el potencial eléctrico era prácticamente una relación que nosotros identificábamos de acuerdo a las distancias de separación de las cargas. Pero la capacidad va a estar relacionada a este potencial y a la condición de almacenar esta energía que habíamos identificado. En algunos textos nos habla de una diferencia de potencial en esta condición. Por ejemplo, en la situación de la esfera, sabemos que el potencial, acá vamos a tener la variación de potencial, que es la misma, habíamos dicho, en cualquier parte de la superficie externa de esta esfera. Y es por eso que la diferencia de potencial prácticamente es la misma. Es el mismo potencial en cualquier parte de la superficie de la esfera. Vuelvo a decirles, la mayoría de los aparatos electrónicos en la actualidad tienen condiciones de esferas, ¿no? Por ese principal beneficio del potencial eléctrico. Donde C, vuelvo a decirles, es la capacidad del condensador o la capacidad eléctrica. Q es la carga del condensador, la carga de prueba o de análisis. Y V o delta V, diferencia de potencial entre las placas del condensador. Nosotros vamos a empezar analizando también condiciones esféricas, que hablábamos de una relación de esta ecuación, ¿no? Me dice C va a ser igual a la carga es Coulomb entre la variación de potencial y el potencial es voltio. A esta relación entre Coulomb y voltio se llama F, que es faradio. Listo, tenemos esta relación. Y con esta relación vamos a poder hallar una condición nueva con una unidad también diferente. A ver, ¿qué relaciones más existen en estos puntos, ¿no? Cuando hablamos con las distancias de separación, también tenemos que tomar en cuenta que en el sistema de relación, no solamente el sistema internacional es el sistema de referencia, sino el sistema también CGS. Hablábamos entonces de otras unidades. En el caso para la capacidad eléctrica, habíamos dicho que es la carga sobre el potencial eléctrico. En el sistema CGS, esto es stat Coulomb y acá es stat volt. Me va a dar una nueva unidad que se llama UEC, que es una relación también diferente con el faradio. Tienen una equivalencia que es aproximadamente un faradio equivale a 1 por 10 a la 11 USS, ¿no? Esto es lo que vamos a utilizar a partir de ahora. Vuelvo a decirles, faradio nace de la división entre Coulomb y voltios. Anteriormente habíamos identificado que voltios es prácticamente Newton metro sobre Coulomb y tomamos en cuenta esa relación para poder ver los ejercicios. Vamos a pasar a analizar la capacidad eléctrica de una esfera. Ya que estamos hablando de condiciones esféricas, es importante también tomar en cuenta, me indica, ¿no?, qué radio debe tener una esfera para que su capacidad eléctrica, la capacidad de almacenaje, vuelvo a decirles,
sea de C igual a 4 microfaradios. Acá nos vamos a interiorizar un poquito con las unidades, pero tomamos en cuenta condiciones básicas de la esfera. Una de estas condiciones fundamentales, habíamos dicho, es el radio, lo que yo voy a utilizar a beneficio. Cualquier punto en la superficie hacia el centro de la esfera va a tener el mismo valor de potencial. Entonces voy a colocar mis datos. Dentro de estos datos tengo el radio de la esfera, que va a ser desconocido, es lo que voy a ir. Entonces estoy yendo de atrás hacia adelante, ¿no? La capacidad, dice, eléctrica, en este caso tenemos 4 microfaradios. Son 4 microfaradios, ¿no? Y adicionalmente a esto, no conocemos absolutamente nada más. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Volvemos a indicar. Del punto central al punto extremo viene a estar el radio. Y en todos los puntos de la superficie está la misma, el mismo potencial eléctrico. Eso es lo que yo voy a utilizar a favor, ¿no? Vamos a definir. Entonces tenemos esta relación, inicialmente esto, ¿no? Me indica que prácticamente acá la capacidad es la carga entre potencial eléctrico. Pero el potencial eléctrico en este caso es igual a la constante K por el valor de la carga entre el radio. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en este punto? Es principalmente reemplazar. Acá voy a reemplazar. En vez de carga es Q, no hay problema. En vez de B es K por Q entre el radio. A esta relación voy a simplificarla, ¿no? ¿Qué puedo simplificar? ¿O qué puedo operar en este caso? Extremos con extremos, medios con medios. Pero lo voy a ordenar primero acá. Esto sería Q sobre un 1 que no se escribe. Acá sería K por Q entre R. Hago extremos con extremos, medios con medios. C va a quedar prácticamente a Q multiplicado por R dividido entre K por Q. Como Q es la carga, elimino esa condición. Y C va a estar relacionado entre el radio y la constante K, que es prácticamente esta misma ecuación que estoy colocando. Entonces, en base a esa relación, es lo que yo voy a poder hallar cada uno de estos valores y voy a identificar, obviamente, cómo se va a relacionar esta condición. Reemplazo, entonces. Reemplazando voy a colocar acá. En este caso es C igual a R sobre K, pero yo quiero saber R. Despejo R y K que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Viene a ser esa relación. Ordeno. C en este caso la capacidad eléctrica me da de 4 microfaradios, ¿no? Voy a convertir esos microfaradios. Entonces lo haré acá. 4 microfaradios. Yo sé, en este caso, un faradio, un microfaradio, muy bien, va a tener 1 por 10 a la menos 6 faradios. De donde elimino y me voy 4 por 10 a la menos 6 faradios. Listo, acá voy a reemplazar. Entonces va a ser 4 por 10 a la menos 6 faradios
que van a estar multiplicados por la constante K, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Yo sé que faradios es Coulomb sobre voltio, ¿no? Entonces voy a separar estas unidades. 4 por 10. A ver, 4 por 10 a la menos 6. Habíamos dicho faradios es Coulomb sobre voltio. Y acá está multiplicado 9 por 10 a la 9 newton por metro sobre Coulomb. Voy a separar en este caso. ¿Y qué le falta para ser idéntico a esto? Simplemente metro arriba y un Coulomb abajo. Estoy separando. ¿Para qué estoy tomando en cuenta esta separación? Para poder relacionar sabiendo que voltio era newton metro sobre Coulomb. Eso es voltio, ¿no? Entonces reemplazo acá 4 por 10 a la menos 6 Coulomb sobre voltio multiplicado por 9 por 10 a la 9 newton metro sobre Coulomb es voltio, entonces por voltio por metro sobre Coulomb. Ahora voy a eliminar unidades, ¿no? Voltio y voltio, Coulomb y Coulomb, y finalmente el radio me va a dar en metros. A ver, vamos sacando ese valor. Voy a utilizar paréntesis, ¿no? 4 por 10 a la menos 6 multiplicado por 9 por 10 a la 9 igual. Me sale 36.000 metros. Ese es el valor del radio que yo necesito para poder almacenar 4 microfaradios en condición de esta carga. Listo, entonces el valor de la carga es fundamental, pero también el valor del radio de la esfera que lo va a almacenar también. Hasta ahí